Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Néstor Galván y quiero dar las gracias al Centro de las Artes de Querétaro por esta invitación que me hace para dar esta plática, esta conferencia a la que le he dado el nombre de la reinvención del teatro. Eh, Quisiera empezar esta plática con un cuento de la tradición yorube que se llama La Inmortalidad. Y cuenta la leyenda que al principio del mundo, Olofin hizo al hombre y a la mujer. Olofin hizo la vida, pero se olvidó de hacer la muerte. Pasaban los años y los hombres y las mujeres se ponían cada vez más viejos, pero no se morían. La tierra se llenó de viejos que tenían miles y miles de años y que seguían mandando de acuerdo con sus viejas leyes. Tanto clamaron los más jóvenes que un día sus clamores llegaron a oídos de Olofin. Y Olofin vio que el mundo no era tan bueno como él lo había planeado. Y sintió que él también estaba viejo y cansado para volver a empezar lo que tan mal le había salido. Entonces Olofin llamó a su hijo Aiku para que se encargara del asunto. Y vio Aiku que había que acabar con el tiempo y que la gente no muriera. Hizo Aiku entonces que lloviera sobre la tierra durante 30 días y 30 noches sin parar, y todo fue quedando bajo el agua. Solamente los niños y los más jóvenes pudieron treparse a los árboles gigantes y subir a las montañas más altas. La tierra entera se convirtió en un gran río sin orillas. Cuando las aguas descendieron, los jóvenes vieron entonces que la tierra estaba más limpia y más bella. Y corrieron a darle las gracias a Aiku porque había acabado con la inmortalidad. Muy bien, pues quise empezar con este cuento porque de alguna manera refleja mucho estos cambios generacionales en donde, como hemos escuchado recientemente, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina por nacer. Mi nombre es Néstor Galván, soy egresado de la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la generación 74-78. Y quisiera empezar platicando con ustedes acerca de las épocas. Quiero decir que cada época tiene un signo, tiene su signo que define a quienes existieron en ella. Y por supuesto, el fenómeno del COVID-19 será uno de los signos indelebles que definirá para siempre nuestros días. Ahora en el 2020 estamos viviendo un momento de definiciones, de transición. Es una obviedad anticipar que casi todas las actividades que realizamos tendrán que ser reinventadas. La pregunta fundamental es ¿hacia dónde? La ciencia y el arte recuperarán, es como pregunta, la ciencia y el arte recuperarán su protagonismo como la vanguardia de la inteligencia emocional de la raza humana y descubrirán nuevos horizontes en la búsqueda y reinvención de futuros más confiables para la sobrevivencia y la convivencia de la especie humana. Aprenderán los centros del poder global, a utilizar la ciencia ya no para la destrucción, sino para aliviar al planeta. El arte y el teatro en particular no será un vehículo para el narcisismo, el éxito y la fama individualista, sino para reconocernos en el otro. En nuestro país, ¿qué podemos esperar? Para ofrecer un punto de reflexión sobre nuestro acontecer teatral, quisiera hacer un brevísimo repaso de las vicisitudes del teatro mexicano para finalmente corroborar
la necesidad de reinventar esta legendaria actividad que nos ha acompañado como raza humana desde los tiempos del Homo sapiens. Y como dijo Cicerón, no saber lo que ocurrió antes que nosotros es como seguir siendo niños. Quedamos listos para ser guiados, en lugar de nosotros ser los guías. La etapa prehispánica. El teatro prehispánico, como todos lo podemos saber, lo hemos escuchado y estudiado, no existía como tal. Simplemente estaba en el proceso histórico de sus ritos preteatrales. Algunos historiadores nos ponen como ejemplo que durante la primavera se ofrecía al dios de la lluvia, a Tlaloc, variada y abundante cantidad de alimentos que se colocaban al pie de su imagen, del monolito que conocemos nosotros. Y ahí permanecían los alimentos hasta que se descomponían, porque eso significaba que Tlaloc los había consumido. Durante todo ese tiempo, 100 guerreros rodeaban la estatua de Tlaloc y ahí permanecían día y noche en alabanza y custodia hasta que dichos alimentos eran consumidos por el dios, hasta que se echaban a perder. Quiero imaginar que en este lapso en el que estaban los 100 guerreros, se embriagaban, bailaban, danzaban, y estas prácticas rituales es evidente, así lo veo, como muy cercano a las fiestas griegas en honor a Dionisios, en las bacanales, de donde surge lo que conocemos como el teatro. Los pueblos originarios de Mesoamérica fueron obligados a abortar la cosmogonía que los sustentaba en el universo. Dioses, idioma, mitos, ritos fueron destruidos y a fuerza de látigo obligados a besar la cruz, a hablar otra lengua, a adorar otros dioses. Y durante 300 años de resistencia surgió la nueva raza, el mestizaje. Los frailes franciscanos, agustinos y dominicos que llegaron a América con los autos sacramentales y las pastorelas terminaron por borrar la herencia cultural indígena. En un principio los indígenas participaban en su lengua, en náhuatl, en las pastorelas, y lo hacían como actores o arreglando lo que vendría a ser la escenografía, los elementos. Pero poco después, la corona española dictaminó que el único idioma que se debía hablar en la Nueva España era el castellano. El teatro nuevo, que rechazaba la cultura prehispánica, era escrito por los misioneros españoles. El pensamiento ilustrado hizo a un lado los temas imaginarios e impuso los temas didácticos. Los indios quedaron segregados de todo carácter artístico. Los autores mexicanos fueron relegados y solo se permitió la representación de obras europeas que eran previamente autorizadas por el Santo Oficio. Así pues, los originarios de estos pueblos fueron expulsados del paraíso. Las guerras de independencia. Durante el siglo XIX y aún en el siglo XX, el teatro se convirtió en un elemento emergente durante las guerras de independencia, porque necesitaban la promoción y la difusión de las ideas. Se leían obras nacionales, obras extranjeras, con el propósito de difundir las causas independentistas. Hay constancia de que el cura Miguel Hidalgo tradujo el Tartufo de Molière con la idea de mostrar a las masas de indígenas la chapucería y la mentira disfrazada de verdad con que la Iglesia Católica los manipulaba, los condenaba a un esclavismo perpetuo a cambio de obtener la gloria celestial al morir. Al triunfo de la causa insurgente, el teatro mexicano estaba bajo una fuerte influencia europea. Surgieron autores que trajeron modelos europeos a México.
como Fernández de Lizardi, Gorostiza, González Bocanegra, entre otros. En el periodo liberal, a la caída del imperio de Maximiliano, la victoria de la República permitió un desarrollo de las artes e incluso un auge del teatro. Las nuevas instituciones académicas y educativas fomentaron los ánimos nacionalistas, aunque sin dejar de centrar su atención en el teatro europeo. A mediados del siglo XIX, en el régimen liberal, se intenta profesionalizar la actividad dramatúrgica y la de formación de actores. A los autores se les paga por su obra por primera vez. Se inaugura el Teatro de los Autores, que buscaba promover las obras nacionales. La creación del Teatro del Conservatorio significaría la formación sistematizada de actores que dio origen a la Sociedad de Actores de Teatro. Durante el Porfiriato, el prolongado gobierno de Porfirio Díaz, se construyó una nación con características y aspectos foráneos, franceses por supuesto. Para el establecimiento de una cultura nueva, se desecharon ciertos valores nacionales y se adaptaron unos nuevos, lo cual impactó en las clases medias y clases altas de la sociedad. Estas clases se vieron envueltas en una lucha cotidiana por ascender en la escala social, respondiendo a las nuevas exigencias, rechazando lo propio y abrazando lo ajeno, como es en la actualidad en México. En el Porfiriato se construyeron nuevos teatros de estilo francés. Había una marcada tendencia de obras nacionales con temas de la lucha individual, de superación y la escala social como argumento. En esta etapa conviven el género chico español y el teatro popular mexicano, que se convirtieron en sátiras políticas y sociales que eran representadas en teatros y carpas. Esta es una de las expresiones del nacionalismo cultural más destacadas. El autor mexicano participa más activamente en la producción teatral y se permitió la producción de obras nacionales. Porfirio Díaz aceptó el teatro frívolo, porque si en París era costumbre, ¿por qué aquí en México no? También existió el teatro obrero, que era utilizado como un instrumento de difusión, de apoyo y movilización. Las obras tenían un precio de costo popular, en su mayoría autores nacionales. Todos estaban influidos por un socialismo utópico. Este teatro obrero pretendía reeducar a través del ejemplo, desterrar la envidia, la maldad, la avaricia y la competencia. Y también presentaba valores de ayuda, fraternidad, colaboración y asociación. Era un medio de comunicación masiva. El teatro frívolo. Las obras frívolas y eróticas que presentaban los bailes más desenfrenados. Las tandas empezaban a las 4 de la noche y continuaban hasta las 11 de la noche. Este género teatral pertenecía al sexo fuerte y a las prostitutas. También convivieron los mejores escritores y poetas de México con el teatro dramático. Estos autores, como Amado Nervo, Jiménez Rueda, enfrentaban con sus comedias y sus melodramas la censura del régimen porfirista, porque sus temas eran principalmente de índole política. Julio Jiménez Rueda contribuyó a la formación profesional de actores. En la Revolución Mexicana, después de la Revolución, los constantes enfrentamientos entre los generales del ejército a lo largo de las diferentes regiones del país desembocaron en la centralización del poder en la capital de la República. La vida pública y la política se realizaban en las ciudades. El concepto de lo urbano absorbió casi todas las actividades. El teatro, en su libre expresión, se vio influenciado por intereses económicos que lo patrocinaban, como el Estado y la Iglesia. Sin embargo, también hubo autores que se apegaban a la realidad que acontecía en la nación. En esta etapa
fue cuando surgieron varios grupos teatrales, como el grupo Ulises y el Teatro Orientación, y otros también que contribuyeron a consolidar el Teatro Nacional. El Teatro Nacional de México vivió una época de gran esplendor. La obra de autores como Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Ibargüengoitia, Héctor Mendoza, Carlos Prieto, Salvador Novo, Juan Tobar, son el reflejo de un pueblo y sus inquietudes. Utilizan un lenguaje expresivo. Por primera vez, los dramaturgos están formados para hacer teatro y dedicarse a él. El florecimiento es notable y crearon expectativas muy grandes. El teatro en la época moderna. La influencia extranjera de personalidades que huyeron de los conflictos bélicos en sus respectivos países, como España, Polonia, Argentina, Chile y en Estados Unidos, se ha hecho patente esta influencia en la selección de temas y autores europeos, y además en la descalificación de los autores nacionales. A estos se les denominó despectivamente el teatro costumbrista, con cierto acento peyorativo. Así, nuestros autores nacionales pasaron a ser de segunda, porque no hablaban de los temas elevados, y estos temas que para la élite intelectual los situaba en el primer mundo. La idea de la creación de una compañía nacional patrocinada por el Estado había sido una constante desde el siglo XIX, pero primero se fundó la ANDA en el 34, luego la Unión de Cronistas de Teatro y Música en el 42 y después el Instituto Nacional de Bellas Artes en el 46. En 1972, Héctor Azar, director del Departamento de Teatro del INBA, creó la Compañía Nacional de Teatro y el Centro de Experimentación Teatral. Simultáneamente, la televisión llegó para imponer sus criterios mercantilistas y enajenantes. El teatro pasó a segundo término, pues lo verdaderamente importante era aparecer en la televisión. De lo contrario, no se existía como actor. Acostumbrados a hacer caravanas a lo que viene de fuera, la élite teatral se entregó a esta raza clasista, machista y belicista. Para pertenecer al primer mundo, como lo anunció el innombrable Salinas de Gortari, había que orientar la brújula hacia los temas de la globalización mundial. Con mucha dignidad, algunos pocos autores mexicanos persistieron en defender la causa nacional. Destaca Víctor Hugo Rascón Banda, Flavio González Melo, Oscar Liera, Carlos Olmos y otros. En el teatro contemporáneo podemos decir que la globalización con sus políticas económicas acentuaron las crisis de las últimas décadas y ha golpeado a toda la economía nacional, siendo el aparato cultural el primero en resentir los recortes de los suministros presupuestales. Entonces las temporadas se convirtieron en muy breves temporadas. Se recortaron estas de 6 días de función a solamente 3 o incluso solamente de fin de semana. Los presupuestos que se esfuman, espacios teatrales cerrados. Sin embargo, los jóvenes, como la mala hierba, perviven en el esfuerzo por hacer el teatro que les corresponde hacer. Porque el teatro no se extingue, el teatro es parte de la naturaleza orgánica del hombre. De alguna forma, la historia de las civilizaciones es la historia de los conflictos bélicos, es la historia del conflicto. Y el elemento fundamental del teatro es el conflicto. Quizá por eso el maestro Jorge Volpi nos llama esclavos del conflicto, adictos al conflicto. El signo de esta época es el de la reivindicación
el de la reinvención de toda la organización social. Las artes y la ciencia deben regresar a ocupar el sitio que les corresponde. ¿Cuál es ese sitio? El de la vanguardia. Ambas, artes y ciencia, manifestaciones de la humanidad, habían sido la punta de lanza en la exploración de mejores ámbitos de sobrevivencia. Lamentablemente fueron desmanteladas. No se puede ser vanguardia cuando lo caduco se niega a mirar a las generaciones jóvenes en cuya visión del mundo no caben los prepotentes y los ridículos alardes de una sabiduría rancia que han impuesto como una ley de vida. Peter Brook dijo en una frase que debiera ser el termómetro para medir la autenticidad del quehacer teatral: ningún tipo de violencia durante los ensayos ayuda a la creación escénica. Sin embargo, nuestras vacas sagradas inventaron la técnica de poner en conflicto al actor, golpeando su estabilidad emocional y su autoestima, a fin de que pudiera expresar sus emociones. Los actores, actrices, se convirtieron en perros que tenían que menear el rabo ante la mirada burlona del dios de la escena. El teatro mexicano ha estado en constante cambio y se ha ido renovando conforme la situación del país ha ido evolucionando. El surgimiento de nuevos medios de comunicación como el cine, la televisión y antes la radio ha significado una decadencia en el ámbito escénico y sobre todo en la mística teatral. Actores y actrices se ven obligados a vender su trabajo para la industria televisiva porque los ingresos son mucho más importantes que en el teatro. La mayoría de actores y actrices ven como su destino y triunfo total el salir en la tele y ocasionalmente en el cine. La raíz comunitaria del teatro ya se extravió. Ahora lo que existe es el individualismo. Y si hay que golpear a alguien para sobresalir, pues hay que hacerlo sin ningún escrúpulo de ninguna especie. Y mientras tanto, el público virgen, los desheredados, los indígenas, siguen consumiendo la chatarra televisiva, las canciones sin poesía y olvidados del arte teatral. Es decir, siguen siendo los expulsados del paraíso. Afortunadamente, el cambio generacional empieza a despertar. Grupos de jóvenes artistas del teatro voltean a mirar sus raíces y sus tradiciones. El primer gran obstáculo, o uno de los grandes obstáculos, son no todos, algunos de los encargados de las instituciones culturales del Estado, que no terminan por darse cuenta de la trascendencia del teatro entre las comunidades, porque el teatro es parte de las civilizaciones originarias en todo el mundo. ¿En qué momento nos extraviamos? Sin lugar a dudas, la televisión nacional colocó en nuestros deseos el éxito a toda costa, el falso glamour, los temas intrascendentes, la falsa belleza. La batalla cotidiana por ganar las plazas vitalicias a costa del erario nacional engendra envidia, golpes bajos, simulación y todos aquellos sucedáneos del arte revestidos de técnica actoral. Una técnica impuesta con el fin de fortalecer la numeralia en detrimento del profundo estremecimiento. ¿Qué diferencia existe entre el mundo teatral y el mundo de la televisión? Ninguna. En ambos hay acoso, favoritismo, relaciones públicas. Los premios, las medallas, los reconocimientos dicen mucho de esta visión caduca y decadente en ambos mundos. ¿Dónde está la mística teatral? ¿Dónde están si los eméritos recomiendan a los jóvenes: ¿por qué no te vas a la tele? Ahí hay mucho trabajo. El destino del actor nacional es exclusivamente ir a menear el rabo como los perros y agachar la cabeza para que te den un papel en la serie de Narcos o de cualquier otro tema. La reinvención del teatro no solo tiene como misión legitimar a las clases urbanas, sino que también tiene que hacer visibles
a los invisibles, devolver la voz a aquellos a los que se les quitó el habla. La reinvención del teatro consistirá en una compañía nacional que exista en cada estado de la República. La reinvención del Teatro Nacional debe ser independiente de autoridades burocratizadas cuya concepción del arte es el refinamiento que las masas no alcanzan a comprender. La reinvención del teatro tiene que incorporar a los expulsados del paraíso. Actores y actrices recién egresados de las escuelas de teatro, como un servicio social, tendrían que asistir a comunidades alejadas de las ciudades para enfrentar a la barbarie con el teatro comunitario. Finalmente, quisiera terminar esta plática, con otro cuento. Este cuento es de Peter Brook, que se llama Interesante. Y dice así: cuenta la historia que Dios, al ver lo terriblemente aburridos que estaban todas las criaturas al séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación buscando otra cosa que agregar a la totalidad que acababa de concebir. De pronto, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y percibió otro aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo. Y así fue como inventó el teatro. Convocó a los ángeles y les anunció su hallazgo en los siguientes términos, que aún perduran en un antiguo documento sánscrito. El teatro será el campo a través del cual las personas podrán comprender los misterios sagrados del universo y al mismo tiempo comprenderse a sí mismos. Los ángeles se emocionaron tanto que apenas podían esperar a que la tierra se poblara lo suficiente para poner en práctica esto. Llegado el momento, la gente respondió con igual entusiasmo y rápidamente aparecieron muchos grupos que trataron de imitar la realidad en sus distintas formas. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. Lo que había sonado tan maravilloso, tan generoso e incluyente, parecía volverse polvo en sus manos. En particular, los actores, directores, dramaturgos, escenógrafos y músicos no lograban ponerse de acuerdo en asuntos tan simples como quién de ellos era el más importante, por lo que pasaban mucho tiempo riñendo, mientras su trabajo los satisfacía cada vez menos. Finalmente, un día, al darse cuenta de que por ese camino no llegarían a nada, comisionaron a un ángel para que regresara con Dios a pedir ayuda. Dios deliberó largo tiempo. Luego, con parsimonia, tomó un pedazo de papel, garabateó algo en él, lo puso dentro de una caja y se lo dio al ángel diciendo: todo está aquí. Esta es mi primera y última palabra. El regreso del ángel a los círculos teatrales constituyó un acontecimiento colosal, y los profesionales se reunieron en derredor suyo mientras la caja era abierta. El ángel sacó el papel y lo desdobló. Contenía una única palabra. Algunos intentaron leer por encima del hombro del enviado divino, mientras él anunciaba: interés. Esa es la palabra de Dios. ¿Interés? ¿Interés? Sí, interés. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Por toda la sala estallaron exclamaciones de desaprobación. ¿Pero por quién nos ha tomado? Es infantil. Como si no supiéramos. La reunión se disolvió agriamente y el ángel se alejó bajo una nube. La palabra, aun cuando nadie volvió a mencionarla, se convirtió en una de las múltiples razones por las que Dios perdió su rostro ante sus criaturas. No obstante, unos cuantos miles de años después, un estudiante de sánscrito muy joven encontró una alusión a aquel penoso incidente en un texto antiguo.
Como el muchacho trabajaba medio tiempo como intendente en un teatro, se le ocurrió contarle a la compañía su descubrimiento. En esta ocasión no hubo risas ni escarnios. Reinó un silencio largo, sepulcral. Después alguien habló. Interés, interesar. Yo debo interesarme. Yo debo interesar a otro. Y no puedo interesar a otro a menos que yo mismo esté interesado. Lo que necesitamos es un interés común. Luego otra voz dijo: para compartir un interés común debemos intercambiar elementos de interés de tal manera que resulte interesante para nosotros y con el ritmo adecuado. ¿Ritmo?, preguntó alguien. Sí, ritmo, como hacer el amor. Si uno va demasiado rápido y el otro demasiado lento, el interés se pierde. Entonces comenzaron a argumentar con seriedad y respeto sobre aquel asunto. ¿Qué es interesante?, se preguntaban. O como alguno de ellos dijo, ¿en qué reside lo verdaderamente interesante? Y fue así cuando apareció la discordia. Para algunos, el mensaje divino era claro. Interés aludía solo a aquellos aspectos de la vida relacionados directamente con las cuestiones esenciales del ser y de llegar a ser, de Dios y las leyes divinas. Pero para otros, interés se refería al interés común de todos los hombres por entender con mayor claridad lo que es justo o injusto para la humanidad. Para algunos más, el carácter ordinario de la palabra interés era una clarísima señal de la divinidad para no perder un solo minuto en profundidad y solemnidades, sino simplemente dejar pasar las cosas y entretener. Fue en ese momento cuando el estudiante de sánscrito citó el texto completo acerca de las razones por las cuales Dios había creado el teatro. Y decía: tiene que ser todas esas cosas al mismo tiempo, sentenció. Y de un modo interesante, añadió alguien más. Acto seguido, el silencio se hizo profundo. Al cabo de un rato, pasaron a debatir la cara opuesta de la moneda, la atracción que despierta lo no interesante y las extrañas motivaciones sociales y psicológicas que impulsan al público en el teatro a aplaudir con gran vigor cuando en realidad no tiene el menor interés en lo que está viendo. Si tan solo pudiéramos comprender realmente esta palabra, dijo uno. Con esta palabra, agregó otro calladamente, podríamos llegar muy, muy lejos. Este es el fin de la plática. Termino diciendo que la historia de la civilización humana es la historia de los conflictos bélicos, y la pregunta que me hago y nos hago es si seremos capaces de revertirles este estigma que nos ha caracterizado como raza humana. El conflicto es la base de nuestra existencia. Quizá por eso nos hemos convertido en esclavos de la ficción, como lo define Jorge Volpi. Y el teatro es la piedra angular sobre la que se han construido 2000 años de dramaturgia con sus distintos géneros. No existe civilización alguna en el planeta que no organice de alguna forma la teatralidad. Todos reconocemos el conflicto porque los genes que configuran el ADN de la vida humana tienen la misión suprema, única y sine qua non de la inmortalidad. La belleza no es sino un anzuelo que los genes nos alimentan para la reproducción. Y así, los genes logran la vida permanente en nuestros descendientes. Para ofrecer un punto de reflexión personal sobre nuestro acontecer teatral, es que planteé el tema de esta conferencia. Y espero que haya algún interés en lo que acabo de comentar, y les agradezco su atención, y otra vez al Centro de las Artes de Querétaro por invitarme a esta charla.
Hasta pronto.